Hola, buenos días. Buen día, profe. Buen día, buen día. Buen día, profe. Buen día. Buen día, Liliana. Buen día. Buen día, Noé. Hola, buen día. Buen día, Valeria. Esto de que cada uno tenga los cartelitos con los nombres, para mí es una gran solución. Porque suelo ser bastante olvidadizo de los nombres de cada uno. Me acuerdo cuando estaba en la primaria que los primeros días los maestros nos hacían poner un cartelito de papel con los nombres de cada uno hasta que los memorizaban. Bueno, mientras vamos apurando unos mates, voy preparando algunos avisos. Este cuatrimestre, accidentado por varios motivos, el contexto general de pandemia, que si bien por suerte y toco madera, pareciera ir normalizándose, todavía persiste. Venimos zafando bastante bien con nuestras clases virtuales, vía Zoom, vía campus virtual. Pero el segundo cuatrimestre es más comprimido que lo que es de costumbre, lo que nos obliga a ir ajustando un poco las clases en el plan de trabajo, porque ya a la brevedad inicial de ese plan de trabajo se le suman algunos feriados y asuetos que no estaban previstos. El próximo 8, el próximo viernes, es feriado, fin de semana turístico, viernes, sábado, domingo y lunes, con lo cual no vamos a tener encuentro virtual. Igualmente ustedes saben que para el viernes hay que leer el texto de Jean-Jacques Rousseau. Nosotros no nos vamos a encontrar recién el martes siguiente. Esto es el martes 12. El martes 12, el equipo que tiene que presentar a Rousseau nos va a deleitar con su presentación, que es el grupo 3, Bianca, Agustina, Mariela, Isabel y Damaris, si no me equivoco. Y vamos a correr también las fechas previstas para el parcial. El martes yo les voy a dar las consignas para que realicen el parcial. Ustedes van a tener una semana para hacerlo. Si el martes 19, o sea, el martes de la otra semana, van a tener que entregarlos. Las fechas límites en el campus virtual para recibir los trabajos, yo suelo configurarlas a las 23
55, digamos, antes de la medianoche, cuando suenan las campanas y la Cenicienta pierde el zapato. Ahí vence el plazo para subir los trabajos. Si alguno, por algún motivo fortuito, de los que abundan, motivos fortuitos abundan últimamente, no pudo subirlo en ese plazo, me escribe y vemos la manera en la que puede subirlo. Digo, entre esos motivos fortuitos que abundan últimamente está la caída eventual de las redes, como sucedió ayer en la tarde, que entramos todos en ataque de pánico. La novedad era que se había caído WhatsApp y uno no podía compartir las sensaciones con nadie porque también estaba caído Facebook y estaba caído Instagram. Y a muchos nos empezó a agarrar síndrome de abstinencia. No sé si les pasó. A mí, que trato de ser bastante escéptico, soy un usuario ávido de redes sociales, pero también soy consciente, un usuario consciente de los riesgos que suponen. Experimenté ciertas sensaciones, ciertos sentimientos de efectivamente estar relativamente incomunicado. Lo cual nos lleva a una serie de reflexiones acerca de la sociedad en la que vivimos y la dependencia que tenemos, no solo de las redes sociales, sino la fragilidad sobre la cual se asientan nuestras relaciones en el mundo de hoy, nuestras relaciones sociales en el mundo de hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Que buena parte de nuestra vida social, la vida social necesariamente es una vida que está mediada hoy por hoy y hipermediada, digamos, por internet, por las redes sociales. Y esas mediaciones están bajo el control de unas muy pocas empresas muy poderosas. Muy poderosas. Facebook es tal vez la empresa más poderosa de entre ellas, junto con Google, junto con Amazon, junto con Microsoft, junto con Apple. El grupo conocido como GAFAM, por las iniciales de las siglas de cada uno, ¿no? Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Y son las empresas que básicamente, esas 5 empresas, controlan el tráfico de la información en el mundo, la propiedad sobre los datos. Los datos que nosotros tenemos hoy en nuestras redes, cuando aceptamos esas cookies y esos contratos de usuarios, cuando instalamos una app, que le ponemos a todo que sí, sin darnos cuenta de qué es lo que estamos. Prácticamente le estamos vendiendo nuestra alma al diablo. Y estas empresas verdaderamente están muy poco reguladas, están muy poco alcanzadas por las leyes de los distintos países, porque además son empresas que operan a nivel global. La pregunta es, ¿qué pasa cuando la vida social, cuando las interacciones, cuando las relaciones sociales, cuando las relaciones afectivas están intermediadas por un grupo muy reducido de empresas, cuando la información, las noticias que consumimos,
aquello que tomamos por verdadero está filtrado por solamente un puñado de empresas que tienen sus intereses, ¿no? Nosotros vamos a ver dentro de algunas semanas, cuando veamos a Marx, el concepto de plusvalía. Hoy vamos a empezar a ver un poco eso cuando hablemos de John Locke y del pensamiento de John Locke. Pero les digo una cosa, ¿no? Hasta en el capitalismo industrial clásico, la plusvalía, es decir, aquello que el industrial, el capitalista, considera como ganancia y en realidad es trabajo asalariado no retribuido, es decir, es dinero que produce el trabajador y del cual se apropia el capitalista, era producida por el trabajo. Es decir, todo valor, vamos a ver cuando veamos la teoría de Marx, proviene del trabajo. Es decir, hay un valor abstracto que es el valor de uso, que es la utilidad que tienen todas las cosas, ¿no? El valor de esta lapicera es el valor de uso que tiene esta lapicera es escribir, tomar apuntes, es escribir notas. Ahora, esta lapicera también tiene un valor de cambio. ¿Por qué? Porque esta lapicera encierra trabajo. Es decir, hay una serie de trabajadores que desde la industria del petróleo, donde se extrae el plástico, la industria química, donde se elabora la tinta, alguien que diseñó una matriz para fabricar los tubos de las lapiceras, alguien que diseñó la punta de acero, la bolita que hace desplazar la tinta sobre el papel. Es decir, hay trabajo condensado aquí, y eso es lo que le da valor. Es el tiempo, va a decir Marx, es el tiempo socialmente necesario de los trabajadores que contribuyeron a que esta lapicera hoy esté cumpliendo con su valor de uso, que es tomar apuntes. Si no se le hubiera aplicado trabajo, esto no sería una lapicera. Esto todavía sería petróleo que está a 3.000 metros bajo la tierra en algún lugar de la Patagonia, seguramente. Un poco de acero que está, de hierro que está en alguna mina, probablemente en algún lugar del mundo, y así sucesivamente. Es decir, el trabajo es lo que transforma la naturaleza en un valor de uso, en algo capaz de satisfacer una necesidad humana. La manzana que cuelga en un árbol silvestre, en un manzano silvestre, no tiene ningún valor, porque no hay nadie que la recoja, que la recolecte y que con ese trabajo le dé un valor de uso, que es alimentar a alguien, por ejemplo, ¿no? Es decir, las cosas tienen valor en la medida en que son transformadas mediante el trabajo. Vuelvo a Internet, a las redes sociales, a lo que se llama hoy por hoy la economía de las plataformas. Un poco para traer la reflexión acerca de por qué pasan las cosas que pasan y qué consecuencias pueden llegar a tener, ¿no? El valor de la empresa, lo que cotiza, por ejemplo, Facebook en la bolsa de Nueva York. El valor que tiene Facebook hoy, que son cientos de miles decenas de miles de millones de dólares, que probablemente
el valor de Facebook sea el equivalente al Producto Bruto Interno de un país relativamente pequeño. Eh, ¿De dónde proviene el valor de Facebook o el valor de Google? De los datos que recauda, ¿De lo que? ¿De Nicolás? de la información que recauda. Exactamente, exactamente. No viene de la publicidad que vende. En realidad sí, directamente viene de la publicidad que vende. Pero nosotros muchas veces decimos, yo les pregunto a ustedes, Facebook, Instagram, WhatsApp, ¿son gratis? ¿Son gratuitas? ¿Son No. plataformas Sí, gratuitas? ¿Qué costo tienen? entre comillas, gratuita. ¿Ustedes pagan por usar esas plataformas? No te No. cobran para usarlos. No te cobran, exacto. Hay En teoría es plataformas que gratuito. sí te cobran, ¿no? Hay plataformas Pero que por usarlas... Realmente nosotros pagamos datos o de celular Exactamente. o internet en casa. Exactamente. Nos cobran indirectamente por el acceso a nuestros datos. Y nosotros, como decía Tato Bores, ustedes ni saben seguramente quién era Tato Bores, decía, terminaba sus programas de televisión con un monólogo, queridos chichipíos. Hoy por hoy, nosotros tenemos una suerte de personalidades sin vida, digamos, como ciudadanos en la sociedad de la información. Una es las personas que en este momento están del otro lado de la pantalla, es decir, son las personas de carne y hueso, Nicolás Rivera, Belén Ayes, Gisela Anabel Hualpa, que están ahí escuchando en este momento al profesor. Esa humanidad, carne, hueso, intelecto, que radica en la materialidad que ustedes encarnan. Pero también nosotros tenemos una versión duplicada en las redes, que está resumida a la información que nosotros brindamos. ¿Quién vio la serie Black Mirror? Bueno, hay varios que vieron la serie Black Mirror. Los que hayan visto ese capítulo me van a entender. Hay una mujer joven, muy joven, que queda viuda a poco tiempo de casarse. Es decir, queda viuda estando muy enamorada de su marido, con muchos proyectos por delante, y una empresa le ofrece una solución. O sea, crea una réplica biológica, un replicante biológico a partir del ADN de su marido, que no es más que un robot, un humanoide. Biológicamente es idéntico porque es un clon, y recolectan toda la memoria del Big Data de las redes. Es decir, hacen un data mining, digamos, y reconstruyen la personalidad del marido. ¿Por qué? Porque las redes, las compañías que manejan las redes sabían qué videos les gustaba mirar, qué intereses tenía, cómo pensaba, a quién votaba, quiénes eran sus amigos, por qué sus amigos eran sus amigos, qué visión tenía del mundo, cuál era su ideología.
cuál era su modo de pensar, su voz, sintetizaban su voz. Yo estoy aquí hablando con ustedes y Zoom lo que hace, no hay nadie que conozca mejor mi voz que Zoom, la descompone y la sintetiza casi perfectamente porque tiene acumulados un montón de datos sobre mi modo de hablar, sobre mi manera, mi modo de dicción, sobre cómo modulo, sobre el tono, el timbre, mis gestos. Tiene información sobre todo lo que se llama la biodata, las características faciales. Hoy es muy tecnológicamente, y hay algunas apps muy divertidas en los celulares que seguramente ustedes han aplicado para animar, reproducir un rostro a partir de una fotografía y darle vida, animarlo, hacerlo hablar, hacerlo... Bueno, en este capítulo, la anécdota es que la mujer tiene un clon casi idéntico a lo que era su marido, ¿no? Su marido fallecido. Digo, a este punto, y esto que parece ser ciencia ficción, no lo es tanto. De hecho, todos en las redes tenemos una versión nuestra, una versión digital. Hay una versión digital de nosotros que está almacenada en grandes bases de datos. Esa versión digital se hace por todas estas cookies que nosotros dejamos que las empresas entren. ¿Vieron cuando utilizan una aplicación y les dice en el celular, le dice, tal aplicación necesita acceso a su cámara, necesita acceso al sistema de voz, necesita acceso al sistema... Google sabe dónde están ustedes ahora, a no ser que ustedes deliberadamente hayan bloqueado la función, y así todo Google puede saberlo. Google sabe dónde están ustedes ahora. Pero no es eso lo terrible. Google seguramente sabe dónde van a estar ustedes hoy a la tarde y dónde van a estar ustedes mañana, porque los algoritmos que usa Google le permiten predecirlo con un margen de error muy, muy, muy escaso. Yo lamento pincharles el globo, chicas, chicos, hoy, si no estaban noticiados, a lo mejor sí lo estaban, pero esto que a nosotros nos hace sentir libres, llevar un celular a donde nosotros querramos que vayamos, y con el celular llevamos el mundo adentro de este celular, a veces nos damos cuenta que es el mundo el que nos lleva a nosotros, ¿no? Pensamos que las redes son una extensión de nuestros cuerpos y no somos conscientes a veces que nosotros somos una extensión de las redes. Vamos a meternos con Locke ahora, porque para Locke el tema de la libertad, pero también el tema de la propiedad, la propiedad de los datos. ¿Quiénes son los dueños de los datos que producimos? ¿Quién es el dueño de la información que nosotros producimos en las redes? De lo que escribimos en nuestras redes sociales, de aquello que publicamos, de las fotografías que sacamos, de los videos que grabamos, de los lugares a donde vamos, de la gente con la que interactuamos, de todo aquello que escribimos queda registrado y almacenado.
hay una economista, es una socióloga y antropóloga norteamericana, Shoshana Zuboff, que hace un par de años sacó un libro con mucha repercusión, que se llama Capitalismo de Vigilancia. Capitalismo de Vigilancia. Dice todas estas cosas, ¿no? El capitalismo hoy, en el capitalismo de hoy, la acumulación de riqueza, que sigue siendo o estando basada en la propiedad privada, se basa no ya en los procesos de acumulación originaria, como en el origen del capitalismo mercantil, ni en la explotación del trabajo asalariado, como en el capitalismo industrial, sino que se basa básicamente en la apropiación de la información que producimos los individuos. ¿Qué se hace con esa información? Muchas cosas. Inducirnos a consumir, por ejemplo. Inducirnos a consumir. Si ustedes ven que hablan por WhatsApp con una amiga de que se quieren ir a comprar un par de zapatos, van a ver que apenas se conectan a internet les empieza a aparecer publicidad de zapatos o de zapatillas. O le dicen al marido por WhatsApp, che, ¿qué tal si el fin de semana largo nos hacemos una escapadita a Salta? La próxima vez que quieran abrir el diario, para leer el diario en línea, en Clarín o cualquier página que sea, les va a aparecer publicidad de despegar.com, de almundo.com, con destinos para, no cualquier destino, destinos para hacerse una escapadita cerca del lugar donde vive. Esto facilita muchas cosas y complica o nos complica un montón de otras. Esto es el capitalismo de vigilancia, ¿no? Las redes permanentemente están examinando, sometiendo a escrutinio, recopilando información, descomponiendo nuestras personalidades, nuestras conductas, nuestras vidas en bits que están almacenados en algún servidor en la nube. Es la parte... Así tal cual fue organizada la fábrica, ¿no, profe? Juan, ¿cómo Cuando decís? surgió, así tal cual fue organizada la fábrica cuando surgió. O sea, este sistema de vigilancia. Sí, claro, exactamente, Juan. Lo dice muy bien Juan. Hay un filósofo que se encargó de investigar muy bien estos temas, que fue Michel Foucault. Un texto muy famoso de Michel Foucault que se llama Vigilar y Castigar. Y dice, nuestras sociedades modernas, capitalistas modernas, capitalistas industriales, se basaron en sistemas de vigilancia que procuraban que disciplinar a las personas, disciplinar a los individuos. Nosotros en las últimas clases hablamos de la constitución del Estado-Nación, ¿no? Los estados nacionales. Los estados nacionales configuran un dispositivo totalmente novedoso, ¿sí?, en el mundo moderno. Primero porque, decíamos, la característica es establecer la dominación, un sistema de dominación de alcance territorial, el concepto de soberanía, y en territorios que son fundamentalmente amplios, muy grandes. Para lo cual
hace falta disciplinar a la gente. Un poco aquello que era muy caro para Hobbes, ¿no? Lograr que todo el mundo se subordine al poder del Leviatán. Al poder del Leviatán. De ahí surgen distintas instituciones que se elaboran con esa misma matriz, que es el panóptico, ¿no? El panóptico. El panóptico era un dispositivo que había diseñado Jeremy Bentham como una cárcel perfecta, ¿no? Un presidio en el cual en una estructura circular donde las celdas estaban en las caras internas del círculo, y en el centro de ese círculo, en un gran patio, había una torre. Desde esa torre había alguien que mira constantemente sin ser visto. Sin ser visto. Y lo cual termina de alguna manera internalizando la vigilancia. Como esa persona vigila y castiga sin ser visto, los presos, aquellos que son vigilados, nunca saben cuándo realmente están siendo vigilados. Entonces tienden a actuar como si estuvieran siendo vigilados constantemente. Es decir, internalizan el sistema de vigilancia. Eso en última instancia es la disciplina, ¿no? Es la autodisciplina. Y este modelo se traslada a las instituciones propias de todo Estado moderno, propias del control social, la escuela. La escuela es un gran panóptico. El aula es un gran panóptico. Es una variación de ese panóptico. El profesor al frente del aula con los chicos organizados en fila de manera seriada. El ejército es otra gran institución de vigilancia y de control social. El hospicio, las instituciones psiquiátricas donde se internan aquellos que no se normalizan, que no son capaces de normalizarse, de ajustarse a las normas. La cárcel, la escuela, la cárcel, el hospicio, el ejército, son instituciones que están hechas con la misma matriz y son propias del Estado-Nación. La administración pública, es decir, en el panóptico cada uno tiene que ocupar su lugar, pero al mismo tiempo tiene que ser rápidamente accesible al poder, tiene que ser ubicable. Por eso tenemos todos nuestro número de documento, por eso tenemos todos que tener un domicilio, por eso tenemos las ciudades modernas están organizadas en cuadrículas, en cuadras, las cuadras están numeradas. Todo esto son sistemas de vigilancia, ¿no? Vigilar y castigar, como bien dice Juan. El gran panóptico era la fábrica, el gran paradigma que veía Foucault también. El otro gran paradigma de este panóptico es la fábrica. Nosotros no tuvimos oportunidad de comentar el fragmento de la película de Chaplin que había para ver, que está, yo les puse el enlace en el campus virtual, Tiempos Modernos. Ahí, incluso en esa película, hay un sistema de vigilancia en el cual el director, el dueño de la empresa, tiene una gran pantalla desde la que controla a los trabajadores, pero además en cada sección de la fábrica hay un capataz que está permanentemente disciplinando a los trabajadores. Los trabajadores tienen que fichar la entrada, tienen que fichar la salida, tienen que sujetarse a los ritmos de la línea de montaje. Aquel que no se ajusta, tiene que salir
rápidamente y ser reemplazado por otro. Esta figura que trae Juan es muy relevante. En la actualidad, ese antiguo sistema de vigilancia ya deja de tener sentido. Nosotros hace un par de clases vimos un texto de Zygmunt Bauman, Sociología para qué. Zygmunt Bauman tiene un librito muy lindo, que escribió ya hace 20 años, que se llama La globalización, consecuencias humanas. Consecuencias humanas. Y entre otras cosas dice, en el capitalismo actual, el panóptico se invierte. El panóptico se invierte. Ya no hay nadie en el centro que esté vigilando. En todo caso, esa vigilancia se descentraliza, se distribuye. Todos llevamos pegado al cuerpo un celular. Es el que va recopilando nuestros datos. Hagan ustedes el ejercicio de calcular durante un día común de las vidas de ustedes cuántas cámaras captan las imágenes de ustedes. En las estaciones de tren, en la cuadra donde muchos vivimos, hay cámaras de seguridad. Las cámaras que estamos usando en este momento, de las computadoras, las cámaras del celular, es decir, el sistema permanentemente, periódicamente, lo que nos vigilan ahora son los algoritmos. Son los algoritmos de la red. Van, recopilan información. Es decir, está automatizado y robotizado, quiero decir, todo esto, ¿no? Somos parte de una gran base de datos. Como yo les digo siempre, yo pretendo ser una especie de Morfeo para aquellos que vieron la película Matrix y ofrecerles a ustedes la pastillita azul y hacer de cuenta que no pasa nada, o la pastillita roja. La idea con esta materia, y por eso esta digresión que yo hago, porque viene a cuento de cosas que tenemos muy a flor de piel, en esta materia yo lo que hago es ofrecerles a elegir la pastillita azul o la pastillita roja. A propósito, creo que en algunos meses, para los fanáticos de la saga de Matrix, se va a estrenar la cuarta película de la serie, con el mismísimo Keanu Reeves como protagonista. Imagino que un poco más viejo, un poco más gordo. Pero bueno, el tiempo pasa para todos, incluso pasa adentro de la Matrix, pasa el tiempo también. Reflexiones al margen y no tan al margen, ¿no? Porque la cuestión de la libertad, la cuestión de la propiedad, la pregunta hoy por hoy, ¿qué es la propiedad? ¿Qué propiedades tenemos? Y propiedades sobre qué es lo que tenemos, ¿no? Porque podemos tener el título de propiedad de un departamento, de un auto, de una casa, y sin embargo no somos propietarios de la información que producimos. No somos propietarios del registro que tienen las redes acerca de nuestra vida cotidiana.
Facebook, las grandes empresas, las grandes bases de datos saben a qué hora ponemos el despertador toda la mañana. Saben a qué hora nos levantamos. Saben la agenda que tenemos. A ver, ¿quiénes son los que usan la agenda de Google? Google Calendar. ¿Sabe que hay una serie en Netflix que habla sobre eso? Es sobre, creo que es un documental. El de dilema de cómo- las redes. Sí, está buenísimo. Y dice, Véanlo, ese documental, porque está muy bueno. Sí, Candela. Excelente, dicen excelente idea. como que el Google o el teléfono como que tiene satélites y a la hora vos de hablar sobre algo, sobre un producto, es como que después te aparecen los anuncios hasta de Instagram, de Google, todo, y es como que es todo muy loco. Fíjense una cosa, algo que yo leía hoy a la madrugada, porque suelo levantarme un poco antes que ustedes para leer el diario. Vi una noticia. Algunos leen con suspicacia que ayer se haya caído Facebook, ¿no? Facebook, que además es la dueña de WhatsApp, que además es la dueña de Instagram. Es decir, fíjense la cantidad de datos que controlan esas tres redes sociales es descomunal. Pero anteayer justamente hubo una ex empleada o una empleada, yo no recuerdo, pero si ustedes abren los diarios hoy la van a encontrar. Se llama Frances Haugen. Frances Haugen lo que hizo fue filtrar la prensa en documentos internos de la empresa de Google, donde la pregunta es, ¿qué hacemos con esto, no? Sabemos, por ejemplo, que Instagram está produciendo un daño muy grande en los niños y en los adolescentes, por las publicidades inducidas, porque inducen a adicción a las pantallas, porque tiene efectos nocivos, que sin embargo se terminan ocultando. Es decir, en pos de acrecentar el negocio, la empresa, sabiendo que esos efectos son nocivos, lo que hace es, no hablemos de esto. No hablemos de esto porque es perjudicial para el negocio. Y esto es lo que salió a denunciar y a filtrar estos documentos esta ex empleada, que no es ni más ni menos que lo que traía Calendaria, hablando de Candelaria, perdón, porque se me trabó la lengua. Estaba pensando en el calendario de Google. La película que trajo Candelaria, el enigma de las redes, trata sobre esto, ¿no? El eje de esa película es un grupo de altos ejecutivos, programadores, ingenieros en sistemas, que dicen, hasta acá llegué, esto no era lo que yo quería hacer. Estas empresas se están convirtiendo en grandes leviatanes. El leviatán moderno, si hoy pudiéramos establecer un parangón, es Facebook, es Google, es Amazon. Estos son los modernos leviatanes, ¿no? Los que empujan hacia adelante este capitalismo de vigilancia. Y a un nivel más regional, es decir, no a una escala tan global, otras empresas, como pueden ser el grupo Televisa en México, la Red O Globo en Brasil, el grupo Clarín en Argentina, concentran a través de lo que es la convergencia digital
la tendencia es a concentrar la propiedad de las empresas y por ende la propiedad de los datos que circulan en las redes y el control sobre ellas en muy pocas manos. ¿Sí? En muy pocas manos. Ustedes saben, no está más decirlo, que Clarín, además de controlar la mayor red de diarios, revistas, canales de televisión abierta, canales de televisión por cable, no solo a nivel nacional, sino los canales provinciales, controla el tendido del cable. Es decir, el 70% del cableado de la televisión por cable y por ende de la internet también corre por cuenta y cargo de Clarín. Pero no solo eso, el gobierno de Macri además permitió que Clarín adquiriera la empresa Telecom, con lo cual controla buena parte del tendido de la red de fibra óptica de las comunicaciones móviles en Argentina, de internet móvil. Y ahora también vamos a ver con Locke y con su idea de la libertad y la idea de ciudadanía. En un mundo como el nuestro, si no tenemos ciudadanos que sean realmente libres, no solo para consumir, sino para producir y distribuir la información, no hay plena democracia. Es decir, si uno, vamos a ver ahora, cuando Locke dice, uno tiene que tener pleno ejercicio de la conciencia y de la razón para ejercer la ciudadanía. Es decir, para participar o ser partícipe de ese contrato social. Y uno tiene que tener todas las cartas sobre la mesa. Ahora, si esas cartas las maneja alguien que se guarda un as bajo la manga o que hace un truco de prestidigitación y te hace ver un as de espadas donde un ancho de basto donde hay un 3 de copa, es porque está manejando, sesgando, controlando los medios. Y el gran riesgo para la democracia, para las sociedades y para la libertad en nuestra época tiene que ver con esto, con quiénes, primero, quiénes son los que controlan la información, toda la información, no solo las noticias, lo que consideramos como noticias, la información nuestra, quiénes descomponen nuestras personas en bits, en datos y se apropian de ellos. Es fácil identificarlos, porque además son muy pocos, pero al mismo tiempo son muy poderosos. Muy poderosos. Vamos a lo que nos toca. A John Locke, después de la excelente... Juan, ¿querías decir algo? No. No, decía que, quería decir que el mayor peligro sería que todo este poder se concentre en una sola persona. No sé, pienso en un Hitler. Sí. Digo, en su momento Hitler fue apoyado por todos estos sectores poderosos, se concentró en él, digo. Sí, el gran riesgo es que todo este poder se concentre en una persona, como tenía Max Weber, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, con su idea de burocracia. Pero digo, peor todavía es que todo este poder concentrado no quede en manos de nadie.
no quede en manos de nadie. La Matrix no la maneja nadie. La Matrix es autónoma. Con lo cual, no quiere decir que no haya gente que se beneficie, son muy pocos los que se benefician. Pero al mismo tiempo, lo que tienen las redes es que las redes no tienen un centro. Las redes, por definición, son sistemas descentralizados. Y las redes de poder hoy en día son redes. El poder está en las redes, no está tanto en las personas. Por supuesto que hay gente muy poderosa. Bill Gates, Carlos Slim en México, Magneto, el dueño de Clarín en Argentina, qué sé yo, Elon Musk, Jeff Bezos. Podemos identificar a hombres muy poderosos. Podemos, Donald Trump, digo, poderosos y peligrosos, ¿no? Jair Bolsonaro. Pero el gran riesgo hoy no es tanto que surjan un Hitler, que probablemente puede llegar a surgir. Émulos no le faltan a Hitler, pero lo terrible es que puede haber un sistema totalitario autónomo, que se maneje de manera autónoma, que no tenga ninguna cabeza visible. Ese es el mayor riesgo de todo, ¿no? En general, los oligopolios lo que hacen es eso, es ponerse de acuerdo. Macri hablaba siempre de que él formaba parte de lo que se llamaba la mesa roja, ahora no me acuerdo cómo la denominaba. El círculo rojo. El círculo rojo, ahí está, gracias Juan. El círculo rojo. Y ese círculo rojo son los distintos factores de poder, ¿no? Los factores de poder que van condicionando. Ese círculo rojo siempre se mantiene en una segunda línea. Por supuesto, la cabeza visible por ahí es Macri, pero esos círculos rojos se manejan con los códigos, muchas veces los códigos de las sociedades secretas, ¿no? Los códigos de la masonería, los códigos de la mafia, de la camorra, hay, a quien me interese, hay un investigador ítalo-argentino, Rocco Carbone, docente, investigador, politólogo, docente, investigador en la Universidad de General Sarmiento. Al que le interesa, googleenlo, porque la obra es muy interesante. Es un investigador, él es de origen calabrés, ¿no? Y se dedica a investigar el surgimiento, la consolidación y la expansión de la mafia calabresa, lo que se llama la 'Ndrangheta, ¿no? Y el tipo en sus investigaciones descubre a uno de los capos de la mafia calabresa, a principios, en los periodos pre y los primeros años de la posguerra en Europa. Uno de los capos de esta mafia calabresa es Antonio Macri, ¿no? Antonio Macri, tío abuelo de a que no saben quién. Tío abuelo de a que no saben quién. Y empieza a desentrañar los códigos con los cuales se manejan estas sociedades criminales. Y no es muy difícil después entrever el gran negocio que empieza a florecer con estas sociedades, es el control
el control de distintos sectores de la administración pública, sobre todo la obra pública. ¿Ustedes saben cómo hizo fortuna el grupo Macri? Franco Macri, el padre de Mauricio. ¿En qué momento? Durante la dictadura. Durante la Durante dictadura la dictadura. militar. Exactamente. Durante la dictadura militar, con jugosos contratos sobre la obra pública. Fue la época en la que se hicieron las primeras grandes autopistas, fue la época en la que se privatizó el sistema de recolección de residuos en la ciudad de Buenos Aires, la empresa Manliva era propiedad de ese grupo. Luego se fue diversificando, pero esa fortuna se hizo a partir de jugosos contratos con el Estado y con la obra pública. A ver, Franco Macri no fue ningún emprendedor que se puso a fabricar con ideas innovadoras y que se hizo de abajo. Era parte de una trama de poder que sufrutó ciertas condiciones políticas en las cuales hizo una gran fortuna con una metodología que nuestro amigo Rocco Carbone sistematiza, desentraña de una manera muy interesante. Mírenlo al que le interese, porque es muy interesante. Hay artículos de él publicados en varios lugares. No quiero con esto echar todos los trapos sucios sobre la persona sobre una persona en particular. Lo que quiero decir es que incluso las personas en particular forman parte de redes, de entramados, de intereses, que muchas veces tienen sus propios códigos, sus propias lealtades, sus propias reglas, como suele suceder con las sociedades secretas y entre ellas con la mafia. Punto y aparte, no tan aparte porque vamos a ver que todo tiene que ver con todo. Yo lo que les propongo ahora es hacer un repaso a vuelo de pájaro sobre los capítulos que teníamos para leer del texto de Locke, para detenernos en algunos que son paradigmáticos. No digo que sean más importantes, todos son importantes porque el texto vamos viendo cómo va hilvanando a partir de esos capítulos cortos una secuencia lógica que lo lleva a exponer su tesis acerca del contrato social. Pero es clave en todo este desarrollo el capítulo 5, el que habla sobre el origen de la propiedad privada. Entonces, yo voy a ir hilvanando un poco los capítulos del 1 al 4 para ver cómo llega el capítulo 5 y cómo después se proyecta sobre los otros, para definir el orden político en función de garante de la propiedad privada. Aguarden un segundo. Ahí está. Bueno, yo tengo acá en pantalla un resumen, son notas mías, notas de clase sobre el segundo tratado sobre el gobierno civil.
La bajada del título se llama Un ensayo sobre el verdadero origen, alcance y fin del gobierno civil. En el capítulo 1, Locke resume el contenido de su primer tratado sobre el gobierno civil, concluyendo que el poder no tiene su origen en la sucesión familiar, como sostenía Aristóteles, esa tesis consensualista de Aristóteles, en base a su idea primigenia del zoon politicón, del hombre socialmente, naturalmente sociable. Dice, no está ahí el origen. El origen no es ni la extensión de la familia, tampoco el origen es un don divino que Dios le otorga a los monarcas, a los reyes. Tampoco es la fuerza, es decir, no es el poder de hecho, el poder de facto, o la violencia, el poder de conquista, digamos, ¿no? Por eso en el primer tratado, lo que va a hacer Locke es buscar una tercera vía que explique el origen del poder político del gobierno, y eso es lo que va a ser como su objetivo para el segundo tratado, ¿no? El segundo tratado parte, como buen naturalista, de describir el fundamento, esa base, esa plataforma sobre la que los naturalistas edifican sus tesis del contrato social, que es el estado de naturaleza. Todos los naturalistas, por definición, van a partir de definir los alcances de este estado de naturaleza. Y dice, en este segundo capítulo, el poder político tiene su fundamento en la propia naturaleza humana, de la cual exige un estado de perfecta libertad e igualdad, y dicha libertad solo tiene como límite la no destrucción de sí mismo o de los demás, tanto en lo referente a la persona como a sus derechos y bienes, y cuyo fundamento no es otro que la ley natural, es decir, la razón. En estas tres líneas, Locke está condensando de alguna manera el ideario, el programa de lo que es el liberalismo moderno. Las ideas liberales que dieron sustento a la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad, la fraternidad, sobre todo la libertad, ¿no? Porque hay estas trilogías muchas veces están inclinadas para un lado o para el otro, ¿no? Vamos a ver que de estas ideas surge la tradición liberal, con la libertad, la igualdad y la fraternidad está más inclinada para el lado de la libertad. Vamos a ver Rousseau, por ejemplo, cuando veamos la semana que viene Rousseau, está inclinada para el otro lado, para el lado de la igualdad, la importancia. Es decir, este triángulo, esta trilogía de la libertad, la igualdad y la fraternidad, no es un sistema estable, homogéneo, sino que es un sistema en un equilibrio siempre inestable, siempre inestable. Pero los fundamentos están condensados en este párrafo. El poder político tiene su fundamento en la propia naturaleza humana, la cual exige un estado de perfecta libertad e igualdad. Dicha libertad solo tiene como límite la no destrucción de sí mismo o de los demás, en lo referente a la persona, como a sus derechos y bienes, y cuyo fundamento no es otro que la ley natural, es decir, la razón. Locke va a decir, no hay límite para la libertad. El único límite que tiene la libertad es no destruirse a sí mismo, es decir, eliminar aquellas cosas que tienden a la autodestrucción del ser humano o a la destrucción del otro. Por eso va a definir la función del Estado
es garantizar la seguridad y sobre todo la seguridad de la propiedad privada. Esa es la esencia del contrato social. En el capítulo 3 habla del estado de guerra para dar cuenta de que el estado de guerra no puede ser el fundamento del origen del poder político. Pero también porque está discutiendo ya desde el vamos con Hobbes, ¿no? Que suponía que en el estado de naturaleza los individuos vivían en un estado de guerra permanente. El estado de guerra, dice, estado de enemistad, malicia, violencia y mutua destrucción, es una premeditada y establecida intención contra la vida de otro hombre, el cual tiene derecho a destruir a quien amenaza con destruirle a él, pues según la ley fundamental de la naturaleza, un hombre debe conservarse a sí mismo hasta donde le sea posible. El ojo por ojo y diente por diente. Quien intenta, o el sálvese quien pueda, digamos, ¿no? Quien intenta poner a otro hombre bajo su poder absoluto, se pone a sí mismo en situación de guerra contra él, pues el poder absoluto sobre alguien le priva de su libertad, fundamento de todas las demás cosas. Es decir, está rompiendo ese equilibrio, ¿no? Quien atenta o quien pretende ejercer un poder absoluto sobre otro. Así pues, el que introduce un estado de guerra y es en ella el agresor, se expone a que le maten con justicia, no cesando dicho estado hasta que las partes se someten al arbitrio de la ley, propio del llamado estado de sociedad. Es decir, el Estado, el resultado del pacto del contrato social no es otra cosa que la ley, a la cual todos tenemos que someternos. Locke va a decir, no hay mayor libertad que aquella que obtenemos al someternos a las leyes justas, a las leyes justas. Es decir, esas leyes que garantizan el ejercicio de nuestra libertad y de nuestra propiedad. En el capítulo 4 habla de la esclavitud. Dice, la libertad natural del hombre no admite más norma que la ley de la naturaleza, lo mismo que la libertad del hombre en sociedad no admite más leyes que las que se haya establecido por consentimiento mutuo en el seno del Estado, es decir, por el poder legislativo erigido dentro de la sociedad. Por eso la esclavitud no es más que el estado de guerra continuado entre un legítimo vencedor y su cautivo, pero siempre respetando la vida de éste. Siempre respetando la vida de éste. Acá Locke este breve capítulo cuarto no es casualidad. ¿Qué está haciendo Locke en este capítulo? A ver si alguien interpreta qué es lo que está justificando. Bueno, yo les voy a decir, está justificando la esclavitud. El paladín de la libertad natural del hombre está justificando la esclavitud. ¿Por qué? Recuerdan la clase pasada, los que expusieron, que habla de una especie de protector, de Lord Shelby, creo que era, una de las principales, un hombre muy rico, una de las principales actividades a las que se dedicaba este lord, este respetable señor, era el comercio de esclavos. El comercio de esclavos era uno de los negocios más rentables, grandes, muy buena parte de las grandes fortunas en el mundo
están hechas en base al tráfico de esclavos. Muchas incluso fortunas que perduran hasta el día de hoy. Si uno empieza a escarbar, van a ver que los bisabuelos, los tatarabuelos de muchos eran comerciantes de esclavos, incluso de muchos apellidos patricios de la Argentina. Los Anchorena, los Alzaganzue, esos apellidos ilustres, en la época de la colonia, esas familias eran comerciantes de esclavos, es decir, traían y llevaban seres humanos que cazaban en los países generalmente del África subsahariana, y los llevaban no solo como servidumbre personal o doméstica. El gran negocio de la esclavitud era proveer mano de obra para las grandes plantaciones en el sur de Estados Unidos, las plantaciones de algodón, y las grandes plantaciones en el nordeste de Brasil, plantaciones sobre todo de la caña de azúcar, también en Haití, también en Centroamérica. El trabajo de las plantaciones de la caña de azúcar, estamos hablando del siglo XVII. Bueno, y no sería de extrañar que Locke también tuviera algunas acciones en la empresa de su Lord Protector. Entonces dice, la libertad natural del hombre no admite más norma que la ley de la naturaleza, lo mismo que la libertad del hombre en sociedad no admite más leyes que las que se hayan establecido por consentimiento mutuo en el seno del Estado, es decir, por el poder legislativo erigido dentro de la sociedad. Por eso la esclavitud no es más que el estado de guerra continuado entre un legítimo vencedor y su cautivo, pero siempre respetando la vida de este. Agradezcan que los amos les respetan la vida a los esclavos y que les dan de comer y de beber y no dejen que se mueran de hambre. Pero él dice, con esto también intenta decir que la esclavitud es un derecho de alguna manera legítimo, pero que no explica el origen del Estado, sobre todo en los estados despóticos que esclavizan a sus pueblos, porque dice, el origen del Estado es la libertad natural del hombre. Es la libertad natural del hombre. Entonces la esclavitud no puede ser presentada como un argumento para justificar el poder del Estado. Es de otra naturaleza. Y acá, en el capítulo 5, se nos va a despachar de lo lindo acerca de la propiedad. ¿Alguna vez alguno de ustedes se preguntó por qué en el mundo hay ricos y hay pobres? ¿Por qué hay algunos que tienen mucho y otros que tienen pocos? ¿Qué explicación se dieron o se dan? ¿Por qué suponen que pasa? Para mí es por el comienzo del capitalismo, la acumulación de riqueza. La acumulación originaria. La acumulación originaria, bien, bien, bien. ¿Qué quiere decir? ¿Antes del capitalismo no había propiedad privada? Qué pregunta, yo los meto en un brete. No, propiedad privada hubo en muchos periodos de la historia del mundo antiguo, pero no era el sistema determinante, es decir, en general los medios de producción no eran de propiedad privada.
El campesino probablemente en distintos momentos del mundo medieval o del mundo antiguo era propietario de la yunta de bueyes con la que araba la tierra, era propietario del arado incluso, era propietario de las gallinas que tenía en el corral, eh, 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 pero de lo que no era propietario es de la tierra en general. ¿Eh? Este, eh, las tierras en muchos sistemas eran comunales y se explotaban de manera comunal y eran asignadas en muchos sistemas en función de las necesidades y el tamaño de cada familia. Si alguno tuvo la posibilidad de conocer el Perú o de adentrarse en el mundo de los pueblos previos a la conquista, de los pueblos andinos, el sistema de gobierno inca, por ejemplo, era un sistema muy centralizado, diríamos autoritario, una monarquía absoluta, teocéntrica, si se quiere, pero que venía de otras tradiciones también. Es decir, la tradición de los pueblos andinos es mucho anterior al imperio inca, que apenas duró 100 años, ¿no? como imperio. Y hubo una multitud de pueblos andinos que se dieron previamente su organización política. En los pueblos andinos, en las civilizaciones andinas antiguas, no hay registro prácticamente histórico, antropológico ni arqueológico que dé cuenta de hambrunas, de que alguien haya pasado necesidades. ¿Por qué? Porque no existía la propiedad privada, básicamente. No existía la propiedad privada. No solo no existía la propiedad privada de los medios de producción, sino que esa producción se socializaba. Es decir, una parte de esa producción, de ese plusvalor que se generaba, iba para sostener al gobierno y a los monarcas, como tributo, pero lo que quedaba se distribuía. No solo se distribuía, sino que el excedente de producción se almacenaba socialmente. Lo que en quichua se llaman los tambos o las colcas, son almacenes. Los incas tenían tecnologías, soluciones muy simples y sencillas, y diría ecológicas, ¿no? muy amigables con la Pachamama, con el medio ambiente, que no necesitaban cámaras frigoríficas ni grandes sistemas para deshidratar los alimentos y conservarlos en el tiempo. Estas colcas estaban ubicadas en las laderas de los cerros, en lugares muy ventilados, donde circulaba viento seco, salaban la carne, deshidrataban naturalmente los alimentos y los podían almacenar durante 2, 3 y hasta 4 años, de modo que un año venía un año de sequía, de malas cosechas, y el Estado tenía reservas para repartir entre sus habitantes. Fíjense, comparen, por ejemplo, con el desquicio que produjo la pandemia, ¿no? En todo el mundo. En todo el mundo. El hilo se cortó por lo más delgado. El hilo se cortó,
Y fue el sálvese quien pueda, porque la verdad, dicho sea de paso, es que cualquier ayuda estatal fue insuficiente. Si bien hubo un esfuerzo estatal notable para poner a punto el sistema de salud, que la verdad es que cuando asumió este gobierno ni siquiera había Ministerio de Salud. Lo cierto es que el sistema de vacunación funcionó dentro de todo bastante bien. Hoy día en la Argentina ya han llegado más de 70 millones de vacunas. Y por eso ayer por primera vez, o la semana pasada, digo, por primera vez, hemos bajado notablemente la cantidad de muertos por la pandemia. Ayer la cifra que se registró fue de 38 muertos, lo cual permite que seamos cautamente optimistas en que de aquí en adelante solo cabe ir mejorando. Pero los efectos económicos fueron desastrosos. ¿Por qué? Porque la obligatoria y necesaria, el obligatorio y necesario aislamiento social para evitar que los vectores del virus se propagaran, no había otra alternativa que el aislamiento. Pero produjo eso, produjo una catástrofe económica en todo el mundo, digo, en todo el mundo. Incluso en aquellos que no tomaron las suficientes medidas de prevención para preservar la actividad económica, como Estados Unidos, como Brasil o como Inglaterra, los efectos fueron económicamente devastadores. Esto en el Imperio Inca probablemente no tuvieran la vacuna, pero probablemente ninguno de los súbditos del Imperio Inca hubiera pasado hambre ni pasado necesidades. ¿Recuerdan Vincent Márquez? En el primer capítulo, en la primera clase, no es natural. Cuando dicen, muchos dicen, y bueno, a ver, un personaje que yo ya nombré varias veces, que no quiero perder, dijo, bueno, que se mueran los que se tengan que morir, ¿no? Pero no paremos la economía. Es ese darwinismo social, que se mueran los que se tengan que morir, es como el lema del capitalismo, ¿no? Que se mueran los que tengan que morir, pero negocios son los negocios. Negocios son los negocios. Entonces, no siempre fue así, y no necesariamente tiene que ser así. Estas son las cosas que se planteaban, entre otros, estos autores que nosotros estamos trabajando, ¿no? De acá vienen esos dilemas. En el naturalismo están los dilemas entre la libertad y la igualdad, entre el liberalismo y el socialismo, entre el Estado y la sociedad civil. Todos estos debates que nosotros estamos viendo hoy, más o menos solapados, tienen su origen acá. Y el origen básicamente está en la propiedad privada. Como bien decía la compañera recién, la acumulación originaria. La acumulación originaria. Si hay pobres es porque hay ricos, no les quepa ninguna otra duda.
la economía es la ciencia que estudia los procesos de producción, distribución y consumo de bienes que son socialmente escasos. De bienes que son socialmente escasos. Esos bienes son producto del trabajo y de ninguna otra cosa que no sea el trabajo humano. No hay nadie que tenga la capacidad de trabajo, es decir, Bill Gates no tiene, si bien es un tipo muy inteligente, muy capaz, no tiene 1.000 millones de veces más inteligencia que el menos inteligente de los hombres. No tiene 1.000 millones de veces más la capacidad de trabajo que el más vago o el más discapacitado para trabajar de los seres humanos. Y sin embargo, tiene 1.000, y muchas veces miles, cientos de miles de millones de veces más riquezas que el común de los mortales. Entonces, ¿cuál es el origen de la riqueza? El origen de la riqueza es el trabajo, es el ahorro, es la respuesta, como muy bien dijo creo que Candelaria hace un rato, es la acumulación. La acumulación. Y en este capítulo, Locke va a hacer algunas piruetas dialécticas y lógicas para tratar de justificar el origen de la propiedad privada. Pues yo les pido que tratemos de seguir el razonamiento que hace John Locke, porque es muy interesante. Dice, la razón natural nos dice que todos los hombres tienen derecho a su autoconservación, lo cual conlleva incluso el derecho a la propiedad privada. Pues dicha razón debe ser siempre usada para conseguir mayor beneficio de la vida y mayores ventajas. Obviamente, todos tenemos derecho a la propiedad privada. El auto que yo tengo es mío, lo compré con mis ahorros. No, y si me lo roban, obviamente que me va a dar una bronca bárbara. Y si me lo sacan, me va a dar una bronca bárbara. Síguelo. El trabajo pero no es lo mismo la propiedad privada del auto que la propiedad privada de los medios de producción. Y esto es lo que está en la raíz de la acumulación originaria. Lo que se expropia, esta gran expropiación, no es la expropiación, la expulsión de los hogares, es la expropiación de los medios de producción, es la apropiación privada de tierras comunales, es la apropiación privada de los sistemas de riego en las zonas agrícolas, es la apropiación privada, es la expulsión, por ejemplo, de los pueblos originarios de las tierras donde vivieron ancestralmente en nuestro continente, lo que se llamó la conquista al desierto en Argentina por parte del general Julio Argentino Roca, no fue otra cosa que la reproducción a escala local del proceso de acumulación privada del capital. ¿Por qué? Porque a partir de la conquista del desierto, las grandes extensiones de tierra productiva que se les ganó al indio quedó en muy pocas manos. Quedó en muy pocas manos. Concentrada en muy pocos. Fue el nacimiento de los grandes latifundios, lo que llaman los grandes latifundios en nuestra economía, en nuestro país. Entonces, John Locke va a empezar hablando del trabajo. John Locke intuye que el trabajo es el fundamento del valor de las cosas. El trabajo del cuerpo y la labor de las manos es una propiedad exclusiva de la persona que lo realiza. Perfecto.
Si hay algo de lo que somos dueños, es nuestra capacidad de trabajar. Por tanto, el trabajo realizado sobre un elemento bien natural confiere a este un valor añadido, un valor agregado, van a decir los economistas modernos, que transforma su naturaleza originaria, en virtud de lo cual dicho elemento bien natural pasa de la esfera de bien comunitario a la esfera de bien particular, sin que sea necesario para ello un consentimiento explícito de toda la humanidad, de todos los que tienen derecho a ese bien. Titular genérica de todos los bienes naturales. Al menos siempre que queden todavía suficientes bienes comunes para los demás y que la apropiación no implique perjuicio alguno para los otros. Es decir, si Dios dio en común toda la tierra a todos los hombres, lo que yo me apropie del fruto de mi trabajo, siempre y cuando no excluya al resto del acceso a esos bienes, pasa a ser parte de mi propiedad. Es mi propiedad todo aquello que puede ser producto de mi trabajo. La manzana que yo saco de un árbol, el ciervo que yo cazo con el arco y mi flecha, en el momento de cazarlo, ya pasa a ser propiedad mía. Eso, la ley natural va a suponer ciertos requisitos. Si yo mato a un ciervo por el placer de cazar, por el perverso placer de cazar, y no lo voy a consumir, estoy atentando contra la humanidad, porque estoy excluyendo a otros de la posibilidad de usufructuar ese bien para satisfacer sus necesidades. Si yo recojo más manzanas de las que voy a consumir, o de las que va a consumir mi familia, suponiendo un pueblo recolector, ¿no? Hombres primitivos, cazadores y recolectores, ¿no? Y en general, ningún pueblo recolectaba o acumulaba más manzanas de las que podía consumir porque se le echaban a perder. No tenía sentido siquiera, y si lo hacían, era moralmente objetable. Es decir, se tiende a acumular solo las cosas que uno puede consumir. Si yo mediante el trabajo diseco la carne, la salo, puedo ir acumulando carne para épocas en las que la caza merma, ¿no? Puedo conservar la carne durante un tiempo para pasar el invierno, por ejemplo. O puedo disecar ciertos alimentos para acumularlos previendo épocas malas. Entonces va a decir, el valor intrínseco de las cosas depende de su grado de utilidad para la vida del hombre. Es el valor de uso, ¿no? Por ello, el deseo de poseer más de lo necesario es injustificado, al mismo tiempo que altera dicho valor intrínseco. ¿Está claro para acá? Hasta acá, el valor de las cosas es satisfacer una necesidad humana. Si yo acumulo más allá de lo que voy a consumir para satisfacer mis necesidades, no está justificado. Se altera el valor intrínseco de las cosas, se echan a perder. El trabajo del hombre, entonces, va a seguir Locke, aumenta el valor y la utilidad de los bienes naturales, está exagerando tal vez, en una proporción 100:1, siendo además lo que introduce la diferencia de valor en todas las cosas. Pues las cosas, tal como las ofrece la naturaleza para nuestro uso, en la inmensa mayoría de los casos, tienen escasa o nula utilidad.
Esto que dice Locke es fundamental, es un puntapié inicial para la teoría económica, es un puntal que va a tomar después David Ricardo para formular su teoría del valor, y la que va a retomar tiempo después el propio Karl Marx para formular su propia teoría del valor y la teoría, sobre todo, de la plusvalía, ese elemento esencial a la acumulación capitalista. El trabajo es el origen del valor. El trabajo es el origen del valor. Resulta pues evidente, sigue Locke, que aunque las cosas de la naturaleza son dadas en común, el hombre, al ser dueño de su persona y de las acciones y trabajos de ésta, tiene en sí mismo el gran fundamento de la propiedad. Será la evolución de la sociedad y la escasez de bienes lo que obliga a las comunidades o sociedades a regular las propiedades de sus miembros y de ellas mismas entre sí. Resulta pues evidente, repito, que aunque las cosas de la naturaleza son dadas en común al hombre, el hombre, al ser dueño de su persona y de las acciones y trabajos de ésta, tiene el mismo gran fundamento de la propiedad. Todo aquello que yo produzco mediante mi trabajo me pertenece. Yo puedo reclamar la propiedad sobre esos objetos. Ahora dice, será la evolución de la sociedad y la escasez de bienes lo que obliga a las comunidades o sociedades a regular las propiedades de sus miembros y de ellas mismas entre sí. En las sociedades agrarias primitivas, por ejemplo, esta propiedad tenía que regularse. ¿Dónde llega la tierra que yo puedo explotar? ¿Dónde terminan los límites y empiezan los límites de la tierra que explota mi vecino? En el bosque, ¿cuántos ciervos yo puedo cazar en el bosque sin que excluir las posibilidades para el resto de la comunidad? El Estado y el gobierno de las comunidades tenía que reglamentar, es decir, bueno, nadie puede cazar durante un invierno más de 3 ciervos, porque está excluyendo la posibilidad de caza o está contribuyendo a extinguir la población de ciervos dentro del bosque. Lo único que rebasa los límites de la justa propiedad, sigue Locke, no es la cantidad de cosas poseídas, sino el dejar que se echen a perder sin usarlas. Pero como solo se pueden echar a perder los bienes perecederos, es la acumulación innecesaria de estos lo que resulta injusto y deshonesto, pero no la acumulación de los bienes duraderos. Va a ver si vamos entendiendo. Yo puedo acumular sal, la sal no se echa a perder, puedo acumular piedras preciosas, puedo acumular oro, no se echan a perder. Ahora, pregunto, ¿alguien puede vivir comiendo sal? No. En los primeros días que lo intente, va a terminar probablemente en la Fundación Favaloro con un cuadro de hipertensión severo. Nadie vive comiendo sal. Nadie vive comiendo piedras preciosas ni lingotes de oro. No sirven. Fíjense lo interesante. La invención del dinero es un bien consensuado que no sirve para nada. Que no sirve para nada. Imagínense, ¿alguien vio la película Náufrago? O Robinson Crusoe, es la misma trama, más o menos. Imagínense que Robinson Crusoe queda en la isla
recupera el tesoro que llevaba el barco, ¿no? Un cofre lleno de oro. Robinson Crusoe podía ser el tipo más rico del mundo. Y sin embargo, podía morirse de hambre, digamos, ¿no? Es decir, toda esa riqueza que tenía no le servía para nada. Uno puede vivir en una isla desierta, lleno de dólares, con maletines, vienen esas series de los narcotraficantes que tienen habitaciones llenas, con estanterías llenas de dólares, y no servirles para nada, ¿no? Es decir, el dinero es fruto de un consenso, es otorgarle un valor abstracto a un bien que no sirve para nada, a un bien que no tiene valor de uso, a un bien que no tiene valor de uso. Entonces, dice, como solo se pueden echar a perder los bienes perecederos, es la acumulación innecesaria de estos lo que resulta injusto y deshonesto, pero no la acumulación de bienes duraderos. En esta distinción entre bienes perecederos, de naturaleza corruptible, de gran utilidad para la vida o la subsistencia humana, y bienes duraderos, de escasa o nula utilidad para dicha subsistencia, así como en el trueque de unos por otros, fundamenta Locke el nacimiento y uso del dinero, el cual permite el intercambio entre bienes perecederos y bienes duraderos, y por tanto la posibilidad de conservar y aumentar las posesiones o propiedades. Es decir, Locke, mediante la sutilísima invención del dinero por consentimiento de la comunidad humana, justifica la acumulación de riquezas. Porque dice, yo ya puedo acumular riquezas sin que esos bienes se echen a perder. Es decir, sin que se echen a perder esos bienes, yo no estoy excluyendo del consumo de esos bienes al resto de la humanidad. Estoy acumulando oro, estoy acumulando billetes, dólares, estoy acumulando piedras preciosas, acciones de Microsoft, acciones de Facebook, bitcoins o lo que fuere. Entonces Locke termina concluyendo que no puede haber razón para disputas en lo referente al derecho a la propiedad, ni duda alguna con respecto a la extensión de las posesiones que ese derecho permite. Si hay gente que es inmensamente rico, eso no contradice el derecho natural. Eso no contradice el derecho natural. Por supuesto que acá, en el medio, hay una falacia. Una falacia que es un razonamiento que en apariencia parece correcto, pero que en realidad, si uno se fija detalladamente, parte de premisas no válidas, porque los bienes en el mundo siguen siendo materialmente escasos. Y porque esas riquezas que uno acumula, por más imperecederas e incorruptibles que sean, terminan por excluir de las posibilidades de consumo a los bienes más elementales al resto de la humanidad. Al resto de la humanidad. Hoy por hoy, el 1% más rico, de los habitantes de este planeta, concentra la misma riqueza que la mitad de la humanidad, la mitad más pobre de la humanidad. El 1% más rico concentra la misma riqueza
que el 50% más pobre de la humanidad. Vamos a ver la clase que viene a terminar con el pensamiento de John Locke, un ratito, los primeros minutos, y vamos a dar paso, estamos hablando del martes 12 para los que llegaron tarde, el viernes que viene es feriado, para dar paso luego al equipo número 3 que va a tener que presentar al complejo, admirado y criticado por igual personaje de Juan Jacobo Rousseau. ¿Preguntas, dudas, consultas, críticas? Profe, ¿la fecha del parcial entonces quedaría para el 19? Exactamente, yo el martes 12 les voy a dar las consignas, les voy a dar las preguntas, y el martes 19, como la Cenicienta, a la medianoche va a sonar la campana, y van a tener que entregar, van a tener que subir, vence el plazo, el deadline para subir para subir el trabajo. Yo les voy a poner en el campus virtual un enlace para que ustedes suban el trabajo. Profe, este capítulo, que es el número 5, ¿es hasta el número 12 de Locke y también el de Rousseau, o quedaría para la próxima clase? Nosotros ya damos por concluido Locke. Voy a retomar unos minutos de la próxima clase para hablar de Locke. De Locke yo les diría que lean hasta el capítulo, son los que están publicados en el texto, yo no recuerdo ahora hasta cuál. 12. ¿Hasta qué capítulo son? Son los capítulos 12, creo, ¿no? Del 1 al 12. Del 1 al 12. Son capítulos cortitos, en realidad. Deténganse, sí, en el capítulo 5, analícenlo, es el capítulo que habla de la propiedad, que acabamos de desmenuzar un poco, denlo vuelta como una media, analícenlo, interróguenlo, porque es el capítulo más importante, diría yo. Y avancemos con el texto de don Juan Jacobo Rousseau, que según indica el plan de trabajo, espérenme un segundo, por favor, a ver si rescato el plan de trabajo. Entre otras cosas, tenía problemas con Google Docs. Se ve que Google quedó resentido también. Juan Jacobo Rousseau es el texto que tiene como código el 1506. Código 1506 son los capítulos que pertenecen al libro primero del contrato social. Y son todos los que están en la fotocopia, en el archivo. Yo tampoco recuerdo hasta qué capítulo es exactamente, pero traten de leerlo, de tenerlo leído para el martes que viene. Les mando un abrazo grande, una buena semana para todos. Hasta luego, profe. Buena semana. Gracias, profe. Buena semana. Profe, Chao, profe.